De este capítulo todavía no. Puedes subir, pero enseguida, al finalizar la Ya, clase. por favor. Gracias. Ya. Entonces, ahora sí. Buenas noches. Entonces, a partir de ahora vamos a estudiar otro tópico, la econometría y estructuras de datos. En este tópico vamos a analizar que en economía y en econometría existen tres tipos de datos. ¿Ya? Datos de corte transversal, series de tiempo y datos de panel. ¿Ya? Ahora, ya, ¿por qué son importantes los datos y para qué sirven los datos, no? La importancia de saber analizar datos es importante para... A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Licenciado, aquí usted puede mutearlos. Sí, pero que todos están con micrófonos abiertos. Ya. Ya, entonces continuemos. Entonces, hay tres tipos de datos, les decía. Ahora, ¿por qué son importantes los datos? Porque los datos nos permiten contrastar, comprobar las explicaciones, afirmaciones de la teoría económica, ¿no? Y la teoría económica, como hemos dicho, describen, explican el comportamiento de los agentes económicos, de las familias, de las empresas. Son importantes los datos también para anticipar los efectos de los cambios en las políticas públicas, ¿no? En el tipo de interés, en las prestaciones por desempleo. Es importante trabajar también con datos para predecir la evolución futura de la economía, de la producción, de los mercados financieros, de los tipos de cambio. Asimismo, es importante analizar los datos para analizar el estado y el desempeño de una empresa. Ya, les decía, existen tres tipos de datos: datos de corte transversal, datos de series de tiempo y datos de panel. Datos de cross-section o datos de corte transversal. Es una muestra de individuos, hogares, empresas, ciudades, estados u otras diversidad de unidades analizadas en un momento determinado del tiempo. Por ejemplo, ustedes, los estudiantes de econometría del grupo 7, en un momento determinado del tiempo, digamos, semestre 1, 2020. Eso es corte transversal. Entonces, diferentes individuos, personas, en un momento determinado del tiempo. Por lo general, los componentes de análisis de corte transversal son seleccionados de manera aleatoria. Es decir, todos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. ¿Ya? Entonces, corte transversal. Individuos, hogares, familias, empresas, estados, países, naciones, en un momento determinado del tiempo. Una característica importante es que los componentes de la muestra, objeto de estudio, son seleccionados de manera aleatoria. Todos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra objeto de estudio. ¿Ya? El segundo tipo de datos económicos son datos de series de tiempo. Y los datos de series de tiempo son observaciones de una o más variables obtenidas en diferentes periodos del tiempo. ¿Ya? Un inconveniente de casi todas las series de tiempo. A ver, en realidad ustedes tienen ustedes el curso de econometría que tienen es de datos de corte transversal. Es decir, estudian unidades de análisis
individuos. Los individuos pueden ser familias, empresas, hogares, empresas, en un momento determinado de tiempo. En realidad ustedes no necesitan eso, lo que ustedes necesitan es un curso de econometría de series de tiempo. Porque la mayor parte de los datos económicos, del Producto Interno Bruto, del desempleo, de cualquier dato macroeconómico y sobre todo de datos de mercados de activos y de mercado de activos, títulos, acciones, mercados financieros, son datos de series de tiempo. Entonces, ustedes necesitan un curso de econometría de series de tiempo, además de corte transversal. ¿Ya? Entonces, datos de panel. Datos de panel es una combinación entre corte transversal y series de tiempo. Es decir, datos de panel. Diferentes individuos, países, naciones, individuos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ustedes, desde que han empezado la carrera hasta que han terminado, son diferentes individuos en diferentes momentos a lo largo del tiempo. Eso sería datos de panel. Estudiar sus notas desde el primer semestre hasta que se han titulado, son diferentes individuos, a lo largo del tiempo sería datos de panel, ¿no? Entonces, datos de panel, decía, es una combinación entre corte transversal, diferentes individuos a lo largo del tiempo. ¿No? Por ejemplo, naciones, por ejemplo, los países, a ver, el Producto Interno Bruto del PIB de los países de América Latina desde 1980 hasta el 2019. Entonces, diferentes naciones, países, a lo largo del tiempo. Eso sería datos de panel. ¿Ya? Entonces, datos, corte transversal, individuos, hogares, en un momento determinado del tiempo. La manera como se selecciona la muestra que forma parte del objeto de estudio de un estudio de corte transversal es de manera aleatoria. Series de tiempo, observaciones de una o más variables obtenidas en diferentes periodos del tiempo. ¿Ya? Datos de panel, decía ya, es una combinación entre corte transversal, diferentes individuos y datos de panel. Diferentes individuos a lo largo del tiempo, series de tiempo. ¿Sí? Varios individuos, naciones, países, individuos, empresas, a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, los países, el Producto Interno Bruto, el desempleo de los países de América Latina, sí, diferentes países, desde 1980, digamos, hasta el 2019. Eso sería datos de panel. ¿Ya? Acá tenemos series de tipos de datos, ¿no? Series temporales. Los datos de una muestra están ordenadas temporalmente. Ejemplos de series temporales, series de tiempo: el Producto Interno Bruto, tipos de interés, ventas de una empresa, precios de activos, etc. La frecuencia de los datos de series de tiempo puede ser anual, trimestral, mensual, semanal, diaria, cada hora, cada minuto, ¿no? La temporalidad de las series de tiempo. Datos de corte transversal o cross-section, datos de corte transversal. Los datos se refieren a unidades individuales. Unidades individuales pueden ser personas, familias, empresas, estados, países, en un momento determinado del tiempo. ¿Ya? Las unidades pueden ser, decíamos, las unidades objetos pueden ser personas, empresas, países, activos de una cartera de inversión. El orden de las unidades no importa, ¿no? Entonces, países, naciones, empresas, acciones en un momento determinado del tiempo. Eso es corte transversal. Corte transversal. Individuos, empresas, naciones en un momento determinado del tiempo. Ahí viene el nombre. Corte transversal. Datos de panel. Información sobre unidades individuales. ¿Y qué son las unidades individuales? Personas, empresas, países a lo largo del tiempo. Los datos de panel combinan dimensión temporal, es decir, series de tiempo, y corte transversal. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los países de los 15 países de la Unión Europea entre 1992 y 2010, ¿sí? 15 países a lo largo de este periodo de tiempo.
Otro ejemplo de datos de panel, rentabilidad de los activos en una cartera durante los últimos 10 años. Entonces, esos son algunos ejemplos de datos de panel. Datos de panel es una combinación entre corte transversal, series, individuos, unidades de análisis, países, naciones, empresas, títulos de acción de una empresa a lo largo del tiempo. Ya, eso es lo mismo, estoy explicando lo mismo. Es lo mismo esto de corte transversal en un momento determinado del tiempo, serie de tiempo, una o más variables obtenidas en diferentes periodos del tiempo. Datos de panel, diferentes individuos, familias, naciones, empresas, títulos, acciones de una empresa, de varias empresas a lo largo del tiempo. A ver, en el dato de tenemos tres tipos de datos: corte transversal, series de tiempo y datos de panel. En corte transversal, la fuente de variabilidad son los individuos. En cambio, en los series de tiempo, la fuente de la variabilidad radica en el tiempo. Por eso es Y sub T. Repito. Tres tipos de datos: corte transversal, series de tiempo y datos de panel. En corte transversal o cross-sección, la fuente de variabilidad son los individuos. Por ejemplo, entre ustedes, algunos de ustedes tienen más nota que otros. Entre ustedes, las calificaciones son diferentes. ¿Debido a qué? A las características individuales. Algunos son mejores en matemáticas, algunos mejores en otras áreas. Entonces, la diferencia, la variabilidad en las calificaciones que cada uno de ustedes tienen, viene de las características individuales. Algunos de ustedes son mejores para matemáticas, algunos tienen ventaja comparativa en otras áreas. En series de tiempo, ¿cuál es la fuente de variabilidad? El tiempo. Por eso es Y sub T. Entonces, la fuente de variabilidad es el tiempo. En datos de panel, la fuente de variabilidad radica en las características individuales y en el tiempo. Por eso es datos de panel es Y sub IT. Es decir, Y, la fuente de variabilidad es los individuos y el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a explicar a continuación con mayor detalle. A ver, algunos ejemplos de los diferentes tipos de datos de economía. Datos de corte transversal, ¿no? Distintas observaciones consideradas en un momento determinado del tiempo. Ejemplo 1. Número de viviendas construidas en la comunidad autónoma durante el año 2007. Es decir, número de viviendas construidas en un departamento o en un estado en el 2007. Es decir, número de casas construidas en un momento determinado del tiempo, en este caso en el 2007. Otro ejemplo, presión sanguínea de un grupo de 20 pacientes. ¿No? Presión sanguínea de 20 pacientes. Series temporales o series de tiempo. Observaciones de una misma variable recogidas en diferentes periodos de tiempo. Ejemplo, número de viviendas construidas en Madrid a lo largo de los últimos 20 años. Pues, diferentes individuos, en este caso de viviendas, a lo largo de los últimos 20 años. Presión sanguínea de pacientes en las últimas 24 horas. Datos de panel, observación de cada uno de los individuos, corte transversal, a lo largo del tiempo, a través del tiempo. Ejemplo, evolución del número de viviendas construidas en cada comunidad autónoma, en cada departamento, en cada provincia, en los últimos 20 años. Entonces, viviendas a lo largo del tiempo. Presión sanguínea de 20 pacientes cada 10 minutos en las últimas 24 horas. Entonces, nuevamente, datos de panel es una combinación entre corte transversal y series de tiempo. ¿Sí? Individuos, ahora, las unidades individuales de análisis son países, naciones, empresas, a lo largo del tiempo.
Ya. Corte transversal, lo que decía. La fuente de variabilidad de la información es espacial para un momento determinado del tiempo. En pocas palabras, las observaciones son distintos. Son distintos individuos, distintos individuos, distritos, empresas, países, en un momento determinado del tiempo. Entonces, en corte transversal, lo que se investiga son las diferencias entre las características de, por ejemplo, los individuos. Entonces, la fuente de variabilidad en corte transversal son los individuos. En series de tiempo, la fuente de variabilidad es temporal, el tiempo. Y para un individuo, empresa, país determinado, en pocas palabras, las observaciones son días, meses, años para una unidad espacial I. Entonces, en una serie de tiempo, lo que se investiga es la evolución en el tiempo de las características, por ejemplo, de un individuo. La fuente de variabilidad en series de tiempo es el tiempo. Claro, ustedes de niños o de grandes no son lo mismo, son diferentes. Datos de panel. Combina la fuente de variabilidad transversal individual y temporal. Fíjense por eso, datos de panel es Y sub y T. Y individuo, características individuales, T tiempo. Entonces, en datos de panel la fuente de variabilidad proviene de las características individuales y del tiempo. Es decir, las observaciones son distintos países, distritos, empresas, naciones o países a lo largo del tiempo. Países, naciones, empresas, diferentes individuos, países, naciones, empresas, diferentes individuos, eso es corte transversal a lo largo del tiempo, series de tiempo. Esos datos de panel. Entonces, en datos de panel nos permite analizar tanto las diferencias de las características individuales de corte transversal, así como cambian dichas características a lo largo del tiempo. Es lo mismo. Entonces, sección cruzada, datos de corte transversal o sección cruzada es lo mismo. Muestra aleatoria sobre individuos, hogares, empresas, países en un momento dado del tiempo, ¿no? Ustedes, estudiantes de econometría 1-2020, eso es corte transversal. Así, estudiantes de econometría en un momento determinado del tiempo. O los países de América Latina en el 2020, eso es también corte transversal. Diferentes individuos en un momento determinado. O si ustedes, las pymes, las pequeñas y medianas empresas de Bolivia en el 2020. Entonces, es como una fotografía. Diferentes individuos, naciones, empresas, familias, hogares, en un momento determinado del tiempo. Eso es corte transversal o sección cruzada. ¿Cuáles son las características del corte transversal o sección cruzada? La ordenación de los individuos no importa. En general, cabe esperar que las observaciones sean independientes entre sí. La manera como se seleccionan los miembros de la muestra es de manera aleatoria, muestreo aleatorio. Porque si los datos no fuesen seleccionados de manera aleatoria, habría algunos problemas de selección muestral. Datos de sección cruzada o corte transversal, ¿no? Cada observación es un individuo. ¿Y un individuo qué cosa es? Familia, empresa, hogar, país, nación, en un momento determinado del tiempo. La manera como se selecciona cada elemento de la muestra es de manera aleatoria. Este es un ejemplo de datos de sección o corte transversal. Fíjense, observación 1, 2, 3, pero en un año nomás. Entonces, diferentes individuos. Entonces, hay varios individuos, son 526 personas, individuos, sus datos de salario, educación, experiencia y estado civil, no aparece año porque es en un momento determinado del tiempo. Es como ustedes cuando eran niños o cuando eran niñas. Es decir,
en un momento determinado del tiempo. Entonces, todos ustedes de niños o todos ustedes de grandes, individuos que pueden ser familias, empresas, hogares, en un momento determinado del tiempo. Por eso, fíjense, acá no aparece el tiempo, no aparece ni siquiera de qué año es, porque es como una fotografía en un momento determinado del tiempo. Otro ejemplo de sección cruzada, fíjense acá. Acá tenemos N observaciones de individuos. De esas personas tenemos datos de qué cosa? De educación, años de educación, salario, experiencia, estado civil, ¿no? Entonces, en un momento, varios individuos, sus datos de salario, experiencia, sexo, estado civil, en un momento determinado del tiempo. O lo mismo, fíjense acá, países, República Dominicana, España, Haití, hasta Grecia, datos de desempleo, Producto Interno Bruto a precios de costo de factores, inflación, diferentes países en un momento determinado del tiempo. Por eso, fíjense, ni siquiera aparece el año, porque es como una fotografía en un momento determinado del tiempo. Acá, lo mismo, datos de sección cruzada o corte transversal. Países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, sus datos de consumo privado, consumo público, inversión, en 1990. ¿Sí? Diferentes países en un momento determinado del tiempo. Sección cruzada. Ya. Series de tiempo. Series de tiempo es observación de una o más variables a lo largo del tiempo. Entonces, series de tiempo. Todos ustedes, a ver, los estudiantes de econometría, los estudiantes de econometría, ustedes desde el primer semestre hasta que terminan la carrera. Eso es series de tiempo, ¿no? Entonces, a ver, de ustedes, sus notas, edades, estado civil, desde el primer semestre hasta el último semestre. Entonces, eso sería series de tiempo. Observación de una o más variables, pues, calificaciones, notas, estado civil a lo largo del tiempo. O, digamos, países. Bolivia, desde 1980 hasta el 2019. ¿No? Entonces, de Bolivia, Producto Interno Bruto, desempleo, tasa de inflación a lo largo del tiempo. Características series de tiempo. El orden cronológico y la frecuencia la frecuencia puede ser anual, trimestral, mensual, diaria de los datos. Son importantes, ¿no? En la manera como están organizadas. La mayor parte de los datos económicos, sobre todo macroeconómicos, son de naturaleza temporal, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que las ventas a fin de año, sobre todo en Navidad, las ventas aumentan. Pues hay una estacionalidad. Finalmente, a fin de año las ventas aumentan. Rara vez puede suponerse que las observaciones sean independientes en el tiempo, ¿no? Entonces, al contrario, cabe esperar que exista cierta dependencia entre las observaciones. Dado que la manera como se selecciona la muestra no es aleatoria, se presentan algunos problemas de estimación. Entonces, las tendencias y la estacionalidad son aspectos relevantes en las series temporales. Series de tiempo, una observación para cada momento del tiempo, precio de acciones. Casi nunca es una muestra aleatoria porque existe dependencia entre las observaciones. Ejemplos de series temporales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos datos macroeconómicos de España desde 1964 hasta 1998. ¿Sí? España a lo largo del tiempo. Sus datos de consumo, ¿no? Desempleo. Entonces, España a lo largo del tiempo. Serie temporal, series de tiempo. Series de